Mateo 13, del 10 al 17. Vamos a darle continuidad a lo que el presbítero Pablo inició. Recordemos que el domingo pasado vimos acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Y esa parábola no es otra cosa sino los tipos de personas que hay en la iglesia, ¿verdad? Habrán algunos que están por un tiempo, habrán otros que reciben la palabra pero no tienen una cimentación fuerte, habrán otros que puede que estén ahí pero están ahogados por los problemas de la vida, y habrán unos que den mucho fruto, y ese fruto o esa tierra abonada es abonada por el Espíritu Santo. Ahora, después de dicho esto, los apóstoles, los discípulos, se acercan a Jesucristo y le dicen: ¿por qué hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué nos estás hablando de esa manera? Y claro, la parábola, ¿qué es una parábola? Es un ejemplo tomado de la vida diaria. Y en este contexto, los ejemplos que toma Jesucristo son ejemplos de esa época, ¿verdad? Un sembrador, una semilla de mostaza, acerca de la levadura, acerca de la red. Es decir, son ejemplos tomados del contexto que nosotros debemos aplicar hoy en día a nuestro contexto, porque ese tiempo era un tiempo distinto, con costumbres distintas, la gente se vestía distinta, hacían todo tipo de acciones distintos a los que hacemos hoy en día. Claro, hay cosas que hoy en día nos acercan y hay cosas que hacemos de la misma manera, pero estas parábolas eran ejemplos que el Señor Jesucristo hacía para dar a entender algo, para dar a entender que el reino de los cielos, como lo llama Mateo, otros evangelistas lo llaman el reino de Dios, que viene siendo lo mismo, el reino de los cielos. El propósito de estas parábolas era para dar a entender el reino de los cielos y los problemas o las implicaciones que tiene el reino de los cielos. En este caso, la parábola del sembrador implicaba o nos decía cómo llega la palabra a las personas y el tipo de persona que recibe esa palabra. Entonces, estas parábolas o estos ejemplos tenían un propósito. ¿Y qué es un propósito? Son acciones que conllevan a un fin, ¿verdad? Es decir, ¿cuál era el propósito de estas parábolas? Es decir, ¿qué quería el Señor dar a entender con estas parábolas? ¿Qué quería dar a entender? Él tenía un propósito. Toda la vida del Señor Jesucristo tenía un propósito, desde su nacimiento hasta su muerte, desde el Antiguo Testamento, antes de que naciera, pero que ya existía, todo tenía un propósito. Si ustedes son cuidadosos y meticulosos, van a encontrar un propósito en el Antiguo Testamento para la vida de Cristo, o hablando de Cristo. Encontramos todo tipo de prototipos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la vida de Cristo. Entonces, estas parábolas tenían un propósito, querían expresar el reino de los cielos. Pero vamos a ver más a fondo realmente, o a escudriñar más a fondo el propósito de estas parábolas, porque Él lo va a decir, y es muy sencillo, pero quiero que abordemos este tema. El verso 10 al 11 de Mateo 13, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Mateo 13, versos 10 y 11, vamos a leerlo todos a una sola voz, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si podemos leer esta porción de la Escritura, aquí nos está resumiendo de lo que va a hablar los próximos 5 versículos del 10 al 17. Aquí está condensado. Es decir, solo a los que Él ha elegido, solo a los creyentes, solo a los que están dispuestos a aprender, los que han recibido el Espíritu Santo, a ellos les será dado el pleno entendimiento, el pleno conocimiento.
Pero los que aún no les ha alumbrado, como dicen por ahí, a los que aún no les ha amanecido, a los que no creen, a los que tienen un corazón entenebrecido, a estos no les será dado a entender. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Ustedes se dan cuenta y saben el propósito del sol, ¿verdad? El propósito del sol es iluminar y dar una fuente de energías a algunas plantas, a los seres humanos. Bueno, tiene muchos propósitos. Pero el sol ilumina. Mientras el sol ilumina una cara de la tierra, la mitad de la cara de la tierra está iluminada y la otra mitad está a oscuras. Es decir, ese mismo sol que ilumina una cara de la tierra, al otro lado pues está oscuro porque no llega la luz del sol. Es decir, el propósito del sol en primera instancia es dar luz. Ese mismo sol que está iluminando la mitad de la cara de la tierra está haciendo que la otra mitad sea oscura. Es decir, el problema no es del sol, sino la posición de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo nos ilumina, esa misma luz que a unos enceguece, que a unos no les deja ver, esa misma luz a otros nos da vida, nos esclarece el conocimiento, nos abre los ojos. Esa misma luz no es el problema de Dios, es el problema del que recibe la palabra, así como lo vimos en la parábola del sembrador. No era el problema de la palabra, no era el problema de la semilla era la misma. El sembrador iba con un bolso regando la semilla, y la semilla caía en partes donde iba a ser fructífera, mientras que en otras partes no iba a ser fructífera, es decir, no iba a dar fruto. Entonces el problema no es de la palabra, el problema no es de Dios, el problema es del ser humano, cuyo corazón es un corazón de piedra. Pero otros, por gracia de Dios, Dios nos ha dado un corazón de carne y podemos entender estas verdades. Entonces, este ejemplo nos muestra, el ejemplo del sol, nos muestra que el problema no es del sol, el problema es de quien recibe la luz. A unos les iluminará, pero a otros esa misma luz los dejará ciegos, tanto por determinación de Dios como por orgullo del corazón humano. Entonces ellos van y se acercan y le dicen: ven, ¿por qué estás hablando de esa manera? Y él les responde: porque a vosotros os es dado saber, a vosotros os es dado conocer, entender. Dios les ha concedido los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, no les es dado. Esta es la predeterminación de Dios, esta es la expiación limitada. Y si ustedes se van a 1 Corintios 2:14, se dice que al hombre natural, o el hombre natural no puede discernir los misterios de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Este hombre natural es el hombre que no cree, el incrédulo. Para el incrédulo le es imposible discernir las verdades espirituales, no las entiende. Usted le puede predicar claramente el evangelio a una persona incrédula, y si esa persona, el Señor no le ha dado el don de creer, esa persona no va a creer, y no solo por eso, sino porque su corazón no quiere creer. Entonces, el hombre natural no puede entender estas cosas si Dios no se las revela antes. Nosotros las entendemos solo por gracia divina. Ahora bien, esto es un privilegio que Dios lo haya escogido a usted, es un privilegio que Dios me haya escogido a mí para entender estas verdades. Hay cosas que se nos es más fácil de entender que otras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vamos a la Biblia hay cosas que podemos entender más fácilmente. Claro, si las escudriñamos, pues vamos a ir más allá y más allá, pero de una manera fácil las podemos entender gracias a la iluminación del Espíritu Santo. Hay otras cosas, como dice Pedro en su carta, de las cuales escribió Pablo, que son un poco más difíciles de entender, pero con el debido estudio podemos llegar a entenderlas. Y hay otras que son un misterio. Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas que son un misterio para nosotros, que no nos son reveladas y que son de Dios, y Dios las guarda. Pero hay otras cosas que nos han sido reveladas, y esas cosas están para que las cumplamos. Y lo que se nos ha revelado es a Cristo. Cristo nos fue revelado.
así como para los discípulos en esa época se les estaba revelando el pleno conocimiento, ese misterio. Y vamos a ver de qué se trata ese misterio, pero debemos ver que esto es un privilegio para nosotros. Siempre debemos ver la vida cristiana como un privilegio. Debemos recordar que somos privilegios, porque es que a veces cuando hablamos de privilegios o cosas que nos distingan o cosas que nos enaltezcan, inmediatamente se nos vienen a la cabeza dinero, poder, posición, estatus. Cuando hablamos de privilegio, lo primero que se le viene al ser humano a la mente es cosas materiales, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una situación favorable, pensamos en lo material, pensamos en lo perecedero. Esa es la disposición del corazón del ser humano. Pero pocas veces se tiene en consideración el privilegio al cual se nos ha llamado a ser, y a ser ¿qué? Hijos de Dios. Esto es un privilegio. Y en esta posición tenemos muchos privilegios, espiritualmente hablando, pero también el Señor nos da privilegios materiales que son una consecuencia de haber creído, porque lo más importante es lo espiritual, el reino de los cielos y su justicia. Tenemos gran ganancia en conocer, saber o entender el misterio de la cruz, en entender el Evangelio, el misterio de la salvación, el misterio del reino de Dios, el misterio del reino de los cielos. Pero aquellos que ni oyen ni entienden son capaces de conocer cuán grande misterio, y esto hace imposible su conversión. Es decir, los que podemos entender en algo el misterio del Evangelio, en cómo Cristo se hizo carne, es porque se nos ha sido revelado divinamente por medio del Espíritu Santo. Esto no por nosotros ni por esfuerzo humano, es don de la fe, es el don de la fe que el Señor pone en nosotros. El misterio del cual se habla aquí en sí mismo no se trata de cosas difíciles de entender o incomprensibles en sí mismas. Se trata de una revelación divina, repito, dada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque si no es por el Espíritu Santo, no podríamos llegar a ser salvos. Si no es por el trabajo del Espíritu Santo, nosotros no estaríamos aquí. Todo esto por medio de la fe dada al hombre para que llegue al conocimiento de Dios. Porque lo vimos en 2 de Timoteo 3:16, nos lo presentó el himno, que toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. ¿Para qué? ¿O qué es lo que hace nosotros? Nos enseña, ¿verdad? Nos corrige, nos redarguye, nos instruye, a fin de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto para toda buena obra, capacitado para toda buena obra. Esa es la manera. Y sabemos que somos transformados de día en día por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su palabra. Vamos a 1 Corintios 2, versos 6 al 10, por favor. Quiero que hablemos un poco más de qué es ese misterio del cual nos habla aquí Pablo. 1 Corintios 2, del 6 al 10 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, es decir, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hoy en día hubiera existido Cristo, también lo hubieran crucificado, porque hoy día, en estos tiempos, también hace falta la sabiduría que viene de lo alto, y la sabiduría es el temor reverente a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos lo dice Job, nos lo dice todo Proverbios, nos lo dice al final del Eclesiastés. Es el temor a Jehová. Es decir, y nosotros tenemos este misterio revelado, o nos es dada la sabiduría solo por el don de la gracia, solo por el don de la fe, e inmediatamente tenemos temor reverencial de Dios. Es decir, la sabiduría que se nos es dada, que es por el conocimiento de la palabra, hace que nosotros tengamos un temor reverente a Dios. Y si tenemos temor reverente a Dios, pues obedeceremos. Pero miren lo que viene
más adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, estas cosas son para los que me aman. Y recuerden, si me aman, guardad mis mandamientos. Es decir, el que guarda sus mandamientos, el que le obedece, ese es realmente el que le ama. Y ese es el que tiene sabiduría por medio del estudio de su palabra. Ahora, miren la manera en que Dios le revela al hombre las cosas divinas. ¿Por medio de quién? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque Él mismo Dios sabe y conoce los secretos de Dios y le revela al hombre. Así como en la antigüedad estos hombres escribieron la Biblia, ¿verdad?, por el soplo divino de Dios, por medio de la revelación del Espíritu Santo, aún hoy día nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo y en ella nos da el conocimiento de su Evangelio. Si no es por el Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros no podríamos llegar a entender un poco lo que Cristo hizo en la cruz, la redención que obró en la cruz, el perdón que obró en la cruz. No lo podríamos entender. No podríamos entender estos misterios, este privilegio tan grande. Hemos sido llamados hijos de Dios solo porque este misterio se nos ha revelado a nosotros. No porque nosotros seamos más que otros, sino porque a Dios le plació. Pero esto no es excusa. Esto no es excusa para que el que diga, bueno, a mí no se me ha dado, yo no he entendido el Evangelio, entonces, bueno, es porque Dios así lo determinó, entonces es culpa de Él. No, es culpa suya también. Y usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es culpa suya porque usted se resiste a creer. Es culpa suya porque usted va tras otras cosas antes que por las cosas de Cristo. Es culpa del ser humano y el ser humano no le puede echar la culpa a Dios. Y en Efesios 3, del 3 al 6, por favor, Efesios 3, del 3 al 6. Poco a poco vamos desenmarañando este misterio que el Señor nos ha revelado. Poco a poco vamos entendiendo el propósito de las parábolas, el propósito que tenía Cristo. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos y apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu nos ha sido revelada esta verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad del reino de los cielos, la verdad del reino de Dios y su justicia por medio del Espíritu Santo. Esa verdad era la que el Señor quería revelar por medio de las parábolas, que ellos entendieran, que ellos adquirieran un poco más de conocimiento. Ya el Señor los había escogido, pero quería cada día a través de estas enseñanzas, valga la redundancia, enseñarles un poco más del reino de los cielos. Él quería enseñar, así como hoy día, gracias a Dios por el que ha creído, ya Dios le ha dado la salvación, pero como hemos visto, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es decir, edificar sobre la salvación, porque como vimos en el estudio del miércoles, ¿verdad?, el Señor nos dará unas coronas y usted tendrá que responder qué ha hecho con su salvación. Es decir, el Señor quería darles aún más conocimiento del que tenían a los discípulos, y los otros no iban a entender por su determinación, pero tampoco iban a entender porque eran orgullosos y se resistían al Señor. Por eso se les hablaba con parábolas, para que no entendieran. Pero a los suyos Él les explicó el propósito de las parábolas y entendieron. Entonces este misterio revelado a sus santos apóstoles y profetas es por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo.
¿Y cuál es este misterio? En este contexto está diciendo que el misterio era que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, porque era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento siempre se trató con una nación, con el pueblo de Israel. Pero el misterio que no fue revelado en ese entonces era que cualquiera que creyera en Cristo como único y suficiente Salvador sería llamado coheredero, copartícipe de Cristo. Ese era un misterio. Pero lo más grande aquí de este misterio era eso, que somos coherederos con Cristo, que somos miembros del mismo cuerpo, que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que hoy día se predica y que no es un misterio en sí. Y aunque para nosotros parezca algo lógico, algo que hemos estudiado, algo que hemos visto, ¿a quién no se le ha predicado el Evangelio? Pero aunque para nosotros parezca fácil de entender o ya lo hayamos escuchado muchas veces, para otras personas no les es fácil entender. Si no, miren el mundo. Hay personas que tienen un intelecto muy alto, hay personas que son muy inteligentes, pero no pueden entender esta verdad. Entonces para ellos es un misterio. Pero para nosotros, gracias a Dios, ese misterio ha sido revelado por medio de Cristo Jesús, y que su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ha permitido conocer. Hemos sabido que Cristo vino al mundo, se encarnó y vivió una vida que no podíamos vivir, y murió por un pecado que no podíamos pagar, y resucitó y ascendió a los 40 días y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el misterio que nosotros conocemos. Ese es el misterio que muchas veces nosotros damos por sentado. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar, empezamos a profundizar, encontramos grandes tesoros. Hermanos, ustedes no saben lo que tienen en las manos, o de pronto sí saben, pero no lo quieren estudiar. Aquí está el plan de salvación, aquí está lo que Dios quiere que usted conozca de Él. Usted se sumerge en la Biblia, usted lee y escudriña los misterios de Dios revelados por medio de su Espíritu Santo que Dios ha puesto aquí en esta palabra. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Miren esto que nos ha sido revelado. Somos coherederos, miembros, copartícipes. ¿De qué? De la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Es decir, por medio del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio, es que las personas creen y nosotros creímos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, por favor, vamos a 1 Corintios 15. No lo tenía aquí listo, pero se me vino a la mente ese versículo, 1 Corintios 15. Cuando ustedes quieran exponerle el Evangelio a alguien fácilmente, como tantos otros versículos, pero ese es uno que se me viene a la mente, vayan a 1 Corintios 15, cuando le quieran hablar algo algo acerca del Evangelio, además de otros versículos que ya ustedes saben. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si usted retiene la palabra que os ha sido predicada, es salvo. Si usted retiene el misterio de Cristo encarnado, el misterio de que es copartícipe y es coheredero, es salvo. Es decir, el Señor prácticamente les estaba diciendo esto: miren, esta es la verdad para ustedes. Yo les estoy explicando esto. Este misterio ha sido revelado. Si perseveran en esto, son salvos. Pero dice ahí, si no creísteis en vano. Es decir, ¿por qué? Porque no retienen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado al tercer día, que resucitó, al tercer día y conforme a las Escrituras. Es decir, el misterio
por el cual nosotros somos copartícipes es por el Evangelio que se comparte a los demás. Y este Evangelio se nos es revelado solo por el don de la fe. Se nos da para que creamos en Cristo, el Redentor, el Salvador, el Justificador. Gracias a Dios por tan grande misterio revelado, gracias a Dios por ese privilegio. Ahora, queda claro que este privilegio es solo para los cuales es dado, es para sus hijos, por la soberana voluntad de Dios. Pero los que carecen de dicho honor o privilegio son aquellos cuyas mentes están reprobadas, son aquellos que han cosechado las consecuencias de la ceguera espiritual. Las tinieblas nublan su juicio y su entendimiento está entenebrecido, es decir, lleno de tinieblas. Sigamos en San Mateo 13, del 12 al 14, por favor. Del 12 al 14, San Mateo 13, del 12 al 14. Sigamos en la misma tónica. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. San Mateo es uno de los autores que más cita el Antiguo Testamento, y en este contexto está citando a Isaías. Entonces sigue desarrollando la idea, ¿verdad? Por eso les hablo por parábolas, porque al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso él les hablaba por parábolas. Entonces se estaba cumpliendo en ellos, es decir, en los que no creían, la profecía de Isaías. El concepto sigue haciéndose evidente. Claro que Dios da al que quiere, ¿verdad? Como dice Romanos 9. Y si da, por gracia se le dará aún más. Es por eso que según usted haya edificado sobre su salvación, a sí mismo su recompensa será dada en el juicio final. Pero aún le será quitado al que no tiene, le será quitada la oportunidad que tuvo de creer y deberá pagar por ello en el lago de fuego eternamente. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, dice que el propósito por el cual él les hablaba por parábolas era porque unos, aún viéndolo a Jesucristo, es como si no lo vieran, aún oyéndolo a él, es como si no lo oyeran, y tampoco le entendían. Lo tenían ahí, lo tuvieron ahí. Hoy día es igual, mis hermanos. Cristo está por medio de la palabra, ahí lo tenemos, ahí está, pero la gente no quiere verlo, no quiere oírlo, no quiere entenderlo, no quiere nada, no quiere saber nada de Dios en sus vidas. Solo quieren hacer su vida, solo quieren seguir su rumbo, solo quieren seguir sus caprichos. El joven que quiere hoy día, quiere tener una pareja, quiere fornicar, no quiere saber nada de Dios. El poderoso que quiere tener y tener más y tener más y tener más, ¿verdad? El orgulloso que quiere hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Todos siguen su camino y no tienen en cuenta al Señor. No tienen en cuenta al Señor. Aquí se va haciendo cada vez más evidente el propósito de la parábola y se va extendiendo aún más la explicación del Señor. ¿Por qué? Porque es que no vieron a Jesús, no oyeron a Jesús, ni entendieron a Jesús, no vieron el Evangelio, lo rechazaron porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no escucharon el Evangelio, lo ignoraron, no entendieron el Evangelio, lo pasaron por alto. Y de esto habló Isaías muchos años atrás y de la misma manera nos habla hoy día. En ese momento había ciegos, sordos,
gente que tenía cerrada su mente. Hoy día es lo mismo. Aunque tengan ojos, una visión 20/20, no ven. Aunque tengan una audición perfecta, no oyen. Aunque sean muy inteligentes y su inteligencia sea de un grado superior, no quieren entender, no quieren ir a Cristo. Que dentro de la iglesia no nos pase lo mismo. Que dentro de la iglesia no nos pase lo mismo, mis hermanos. Sus mentes y sus corazones para el misterio divino del reino de los cielos está totalmente cerrada. Por eso el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Mire, el que tiene una joya preciosa la guarda, la estima, la cuida. Esto lo hace porque la valora y porque la tiene. Si no la tuviera, no la estimaría ni la guardaría. Esto es una analogía a la salvación. Si usted es salvo, si usted cree firmemente en Cristo y tiene la convicción de que es hijo de Dios, cuidará su salvación con temor y temblor, como lo dice Pablo en Filipenses 2:12. No porque la vaya a perder, sino porque la estima, porque estima lo que Dios le ha dado, porque estima el misterio que le ha sido revelado, el misterio de que es copartícipe con Cristo y que ha sido y que es glorificado. Entonces, como lo dice Pablo en Filipenses 2:12, y esta comprensión del Evangelio que usted tiene le ha sido revelada y ha entendido su significado gracias al Espíritu Santo, pero no así con el que cree tener algo o pretende tener fe, pues esta fe que dice el Señor le será arrebatada por completo. Hay personas que dicen tener fe, pero no la tienen. Hay personas que saben que no tienen fe y no les importa. Está el que dice y el que confiesa, el que dice Señor, Señor, pero su mente y sus acciones están alejadas de Dios, aunque lo confiese con su boca. Está el que sabe y el que es contumaz y que con sus acciones y con su boca blasfeman del Señor. Estos dos, al fin y al cabo, son iguales. El uno es más hipócrita que el otro, ¿verdad? Porque el otro dice que tiene fe, pero no la practica. El otro sí, directamente y abiertamente dice: no quiero obedecer a Dios. Pero aún a esos les ha sido dado el Evangelio, y aún eso que se les ha dado les será arrebatado. Hay un comentarista que dice: esto es verdad aún en lo económico. El hombre que posee dinero para invertir, que le ha sido dado dinero para invertir y lo invierte, pues va a lograr más dinero, ¿verdad? Pero el que se le ha dado poco dinero y no invierte nada, está en peligro aún de perder lo poco que posee. Hablando en el sentido económico. Ahora Jesús está acomodando este principio a la vida espiritual. Los discípulos eran aquellos que ya tenían el conocimiento espiritual, ya habían andado con el Señor Jesucristo. Así como muchos de nosotros tenemos un conocimiento que ha sido dado por medio de revelación espiritual, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese conocimiento espiritual y de esta manera recibirían más mediante las enseñanzas de su maestro. Crecían cada día más. Ustedes ven el inicio, por ejemplo, de Pedro al iniciar su ministerio, al iniciar su caminar con Jesucristo. Y no fue el mismo Pedro que habló en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 12, no estoy mal, cuando dio su primer discurso. Es decir, hay un crecimiento del Pedro que inició, ¿verdad? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro de pronto que era un poco acelerado al actuar, era muy distinto al Pedro que predicó en Hechos 2 de los Apóstoles, en Hechos 2, ¿verdad? Es muy distinto, es decir, ese Pedro fue creciendo en el conocimiento, aunque el conocimiento le fue dado por medio de la revelación del Espíritu Santo, pero ellos crecerían y iban a tener más y más y más.
por medio de las enseñanzas del Maestro. ¿Usted quiere tener más madurez? ¿Usted quiere tener más sabiduría? Vaya a la Escritura, estudie la Escritura. Hágalo y verá que va a tener más conocimiento. Pero si no, no espere tener sabiduría de Dios. No espere sortear situaciones que le vengan a su vida si no tiene el conocimiento adecuado. Porque si no, va a estar corriendo a donde un hermano más maduro para que le enseñe. Ahora está bien ir a donde un hermano más maduro para que le enseñe, pero es mi deber crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en el temor del Señor. Entonces, Cristo hablaba a las multitudes en parábolas, no para que perdieran lo poco que tenían, sino para que ellos que tenían alguna disposición de vida espiritual pudieran aumentarla. Por eso el propósito de las parábolas: algunos extenderían su conocimiento, pero otros quedarían en oscuridad, aunque pretendían saber demasiado. Mire, puede haber grandes teólogos, pero puede que no hayan entendido el Evangelio, pues la luz del Evangelio los encegueció. Pero para algunos de nosotros, esa luz que enceguece a muchos, esa misma luz de Cristo ilumina, pero no ilumina para enceguecernos, no, sino para quitar el velo de nuestros ojos, ilumina nuestra mente y quita las tinieblas de nuestro corazón. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el que está en pecado y quiere estar en pecado no va a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que quiere, el que es hijo de Dios, va a la luz para que su obra sea descubierta, va a la luz, corre a la luz. El conocimiento paulatino del reino de Dios por medio de su palabra es como el amanecer. Cada vez se va iluminando más y más y más. A medida que el sol se levanta de su cama, se levanta de su tálamo, de su lugar de descanso, va amaneciendo y se va viendo más claro el día. Así también nosotros, por medio de su palabra, cada día más, con el estudio constante de su palabra, vamos conociendo y entendiendo los misterios de Dios. Cada día más. Marcos 4:12, por favor, vamos a Marcos 4:12. Marcos 4:12 nos dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué fuerte palabra esta, ¿verdad? Pero es soberanía de Dios. Es soberanía de Dios que muchos no vean, no perciban, no oigan y no entiendan y no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero mi hermano, esto no es culpa de Dios, esto es culpa del hombre. Esto es recalcado una vez más: muchos no percibirán, muchos no verán, muchos no entenderán, por supuesto no se convertirán, y pues obvio no les serán perdonados sus pecados. Mire lo que dice Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por medio del Evangelio el Señor quiere que las personas se conviertan, pero sabemos que muchos no lo harán, por más que se les predique. Pero el Señor quiere que la persona vuelva de sus caminos, pero están tan atestados de pecados, están tan atestados de oscuridad, que no quieren reconocer al Señor como único y suficiente Salvador, o lo quieren reconocer como Salvador, pero no como Señor. Es decir, no se quieren someter, no quieren someter su vida al escrutinio de Dios, no quieren que nadie les diga qué hacer. Pero el Señor quiere que las personas se vuelvan de sus malos caminos. Esa es su intención en primera instancia. Pero si la persona sigue terca, sigue contumaz, sigue necia en hacer su propia voluntad, como dice en Romanos 1, el Señor les va a dar la espalda y va a dejarlos que hagan lo que quieran.
Puede ser que el Señor haya, no, puede ser, no, es así. El Señor ha determinado que muchas personas, que algunas personas ya no oigan, escuchen y perciben para que su castigo no sea mayor. No debemos pensar que Dios los encegueció porque de alguna forma disfruta la destrucción del incrédulo, aunque en todas las cosas el Señor va a ser glorificado, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Esta ceguera debe ser vista y analizada como un acto de misericordia, pues detiene una condenación mayor aún. Recuerden que usted entre más tiene conocimiento, más tiene responsabilidad delante de Dios. Puede ser que el Señor haya detenido ese conocimiento para que estas personas no tuvieran más responsabilidad delante de Dios. Aún en eso Dios es misericordioso. Pablo hace hincapié, es decir, recalca en Isaías, ¿verdad? Resaltando la condición humana del pecador no arrepentido, que por su insensatez, que por su testarudez, porque es muy duro de mente, por su necedad y por su terquedad, rechaza a Dios. Y claro, cuando usted rechaza a Dios, rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz, rechaza la soberanía de Dios en su determinación para predestinar a quienes sería dada la salvación. La depravación total del hombre, su orgullo y su soberbia hoy día hacen que el mismo hombre extienda su mano y de un manotazo rechace la luz de Cristo. Aunque repito, como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a Mateo 13, del 15 al 17, ya vamos terminando. Miren cómo Mateo trae el contexto, y en este contexto pone una profecía de Isaías que se estaba cumpliendo en ese momento. Mateo dice del 15 al 17, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero mire, no así con los que creen. Dice, bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Todos esos profetas del Antiguo Testamento, todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, Isaías, todos estos fueron tras una promesa, ¿verdad? Y sus obras fueron contadas por fe y no vieron el día en que esa promesa fue hecha. Es decir, yo creo que ellos quisieron algún día ver al Mesías y no lo pudieron ver. Por eso el Señor, ustedes son bienaventurados, porque me están viendo y están viendo cumplirse estas profecías del Antiguo Testamento. Mis hermanos, nosotros también somos bienaventurados, y más aún porque tenemos una revelación más completa que nos ha sido dada por medio de la Escritura. ¿Cuánto privilegio y cuánto valor le da usted a la Escritura? Según usted la estudie, será el valor que usted le dé. Según usted la tenga en su mente, según usted vaya a ella, será la estima que usted le tenga. ¿Cuánta estima le tiene usted a la Escritura y al misterio revelado por medio del Espíritu Santo? ¿Cuánto la queremos? ¿Cuánto amamos a Dios? Porque si queremos la Escritura y amamos la Escritura, amamos al Señor. Y somos bienaventurados, nuestros ojos son bienaventurados porque vemos en la Escritura el misterio revelado. Nuestros oídos son bienaventurados porque escuchamos, tenemos la posibilidad de escuchar el Evangelio, tenemos la posibilidad y tenemos medios de gracia. Hoy en día la tecnología, somos bienaventurados. Pero ¿qué ven nuestros ojos hoy día? ¿Qué escuchan nuestros oídos hoy día? Lo que usted más, en donde usted más invierta su tiempo
o a lo que usted más le invierta su tiempo, ese es el valor suyo. Miren, el mensaje de las parábolas ocultaba un mensaje de salvación, pero este mensaje no quería ser escuchado por el pueblo. Hoy día es igual. La Escritura nos habla de la salvación, pero las personas no quieren escucharla, no quieren escuchar las buenas nuevas. Pero nosotros, gracias a Dios, conocemos ese mensaje. Pero ¿qué hacemos con ese mensaje? ¿Lo callamos? ¿Discipulamos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos? El corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, no quieren saber nada. Oyen pesadamente, cierran sus ojos a las verdades de Dios, no quieren ver, no quieren entender, y claro, no quieren que el Señor los convierta y los sane. Esa era la actitud en ese entonces de muchos fariseos, de muchos judíos. Esa es la actitud de hoy día también, es igual. La Biblia es atemporal, es igual hoy día. Pero ojo, que esto no nos esté pasando en la iglesia, que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ya no quieran ver, no quieran escuchar, no quieran ser convertidos, no quieran que el Señor los sane. Es grave, porque esas personas están acumulando juicio para sí, porque están dentro de la iglesia, tienen la revelación completa, saben mucha Biblia. Aquí vemos más claramente la limitante para conocer a Dios. La ignorancia oscurece la mente y el corazón y hace que el hombre no vea, no oiga, ni perciba. Esto debido a la determinación de Dios, sí, pero esto es sumado a la ignorancia y la determinación voluntaria del hombre, porque el hombre rechaza las verdades bíblicas, rechaza a Dios. Es responsabilidad del ser humano, que ha decidido cerrarle la puerta al Evangelio, ha decidido cerrarle la puerta a Dios en la cara. La ignorancia voluntaria del hombre cierra sus ojos con sus propias manos. Esa es la determinación del hombre. Con su misma mano, con su propia mano, cierra sus ojos, cierra sus oídos, cierra su mente, cierra su corazón para las cosas de Dios. Pero los que ven a Cristo por medio de la palabra leída y los que escuchan a Cristo por medio de la predicación y los que le obedecen son bienaventurados, son bendecidos. Hay cosas buenas para nosotros, esto es un privilegio. Que Dios por su determinación nos haya hecho coherederos y galardonadores, copartícipes por medio de Cristo Jesús. Por su determinación. Por su determinación tenemos bendiciones en la tierra, pero más en los cielos. En Cristo somos más que vencedores, más que ganadores. Solo porque Cristo cargó con el peso de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Solo porque Cristo se hizo hombre y lo sustituyó a mí y a usted. Porque Dios hizo a Cristo pecado, no pecador, lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué privilegio vivir después de la venida de Cristo. Qué privilegio tan grande saber todas estas cosas, hermanos. Tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de entenderlas. A los grandes sabios no les fueron reveladas. Estos tesoros están en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, con semejante tesoro dentro nuestro. El Espíritu Santo, la Trinidad habitando en nosotros. Qué magno conocimiento, qué gran conocimiento, qué gran revelación. Pero esa revelación, ese evangelio, es para que nosotros también los pongamos a los demás y le digamos a los demás lo grande que es Cristo, las grandes maravillas que ha hecho Cristo en su vida. Es para que usted discipule a sus hijos, para que usted discipule a su esposa. Gracias a Dios tenemos la posibilidad, repito, reitero de nuevo, de entender estas cosas.
¿Y quiénes somos nosotros para que seamos llamados hijos de Dios? No somos nadie, pero al Señor le ha placido por el puro afecto de su voluntad. Y somos hermanos de Cristo. Usted es coheredero con Cristo. ¿Sí se ha puesto a pensar en esa posición? ¿Que usted es hermano de Cristo? Uf, increíble. Tengamos en alta estima lo que Dios nos ha revelado, mis hermanos. Que no seamos como los corintios, como muchos de los corintios a los cuales escribía Pablo, que hayan tomado estas cosas en vano, sino que perseveremos en este conocimiento. Vivamos una vida digna de lo que se nos fue dado, digna del Cordero. No desperdiciemos el tiempo en cosas vanas, en cosas vacías, en cosas que no edifican, porque los días son malos. Usted se ha dado cuenta lo malo que está este mundo, lo mal que la están pasando muchos, y que por gracia a nosotros no nos ha tocado, pero puede que nos toque. Démosle el lugar que se merece a Cristo en nuestras vidas, que nuestra fe se vea por nuestra manera de vivir, pues nosotros somos bienaventurados de saber, conocer el reino de Cristo, el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre.